Dios te bendiga, soy el pastor Gabriel Peña del Ministerio Casa de Bendición, ubicado en Santiago de la República Dominicana, dando gracias al Señor que nos permite nueva vez estar reunidos a través de esta plataforma. Saludo a la amada iglesia, bendiciones para todos y cada uno de ustedes, al igual que a ti que desde tu hogar, desde tu vehículo, desde donde quiera que tú te encuentres, estás en comunión con nosotros a través de esta plataforma. Quiero compartir en esta hora una lectura de la palabra, la cual se encuentra en el libro Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 38 al 41. Dice la palabra de Dios: Eliseo volvió a Gilgal cuando había mucha hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para que los hijos de los profetas coman. Uno de ellos salió al campo a recoger hierbas. Halló una como parra montés y llenó su falda de calabazas silvestres. Regresó y las rebanó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que al comer ellos de aquel guisado empezaron a gritar: hombre de Dios, hay muerte en esa olla. Y no se lo pudieron comer. Entonces Eliseo dijo: traed harina. La esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no había ya ningún mal en la olla. Amén. Esta lectura, estos versículos que corresponden al capítulo 4 del segundo libro a los Reyes, tiene tres reflexiones, tres puntos en los cuales yo quiero fundamentar, argumentar el mensaje de esta mañana. Dice la palabra que habla aquí de Eliseo. ¿Quién fue Eliseo? Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación, dice que era un hombre de una familia que se supone que era adinerada en su tiempo, y se alude a esto ya que cuando Elías llama a Eliseo, dice que éste estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes. Y en ese momento tener 12 yuntas de bueyes implicaba tener tecnología, la tecnología de ese tiempo. No lo tenía todo el mundo. Todo el mundo, ninguna familia era común, a menos que no fuera una familia bien posicionada económicamente, podía tener 12 yuntas de bueyes. Cuando Elías llama a Eliseo, Eliseo dejó lo que estaba haciendo, dejó las 12 yuntas de bueyes y se fue en pos del llamado profético que le hizo Dios a través del profeta Elías. Es importante entender que un profeta puede llamar a otro profeta. Nadie puede autoproclamarse profeta si no tiene un llamamiento de Dios a través de esa autoridad espiritual. Yo no puedo hacerme pastor por mi propia cuenta. Y es un peligro que en estos días cualquiera se autoproclama apóstol, cualquiera se autoproclama pastor, cualquiera se autoproclama profeta, y tenemos que tener cuidado con eso. Es importante entender el testimonio, la historia que tienen los hombres y las mujeres de Dios cuando son llamados al ministerio. El background, decimos, de cuando alguien es llamado al ministerio. Entonces, Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. Y dice la palabra que él volvió a la tierra de Gilgal en un momento que había una gran crisis alimenticia. Dice, había una gran hambre en la tierra. Es decir, no era un problema regional el que se estaba viviendo en esos días, sino que era una crisis general, una crisis global de hambre. Sin embargo, vemos que el hombre de Dios, el profeta, va a la tierra de Gilgal a estar con los hijos de los profetas. Había una escuela de profetas en Gilgal, en donde el profeta Eliseo iba a impartir
clases ministeriales, el conocimiento, la vivencia profética, la transmisión de lo que era este ministerio a una nueva generación. Qué importante cuando los hombres y las mujeres de Dios entienden, al igual que los padres, entienden que debemos pasar a la generación siguiente un legado fundamental, un legado de fundamento, un legado limpio. Los padres se preocupan por que la generación que viene, sus hijos, encuentren las cosas, asuman las cosas para hacerla mejor que ellos. Es el deseo de todo padre, que su hijo haga las cosas mejor que él, que supere a lo que hace el papá. Por eso los padres somos muchos como somos con los hijos. Nos preocupamos tanto por cómo le va en la escuela, cómo le va en la universidad. Es sencillamente porque queremos cerciorarnos de que nuestro rol como padre, que es uno de ellos, es encaminar a nuestros hijos a un mejor bienestar, a un mejor desempeño en la sociedad, de que eso pase. Imagínense si eso es en lo natural, imagínense en el ámbito espiritual. Y una de las razones por las que hay muchos problemas en la sociedad de estos tiempos es porque nadie quiere asumir el relevo y la responsabilidad que mucha gente toma. Es muy difícil a veces que un político le dé continuidad al trabajo político de su antecesor. Todo el mundo quiere venir con ideas nuevas, con cosas nuevas. Y yo le voy a decir algo. Lo nuevo es bueno. Pero cuando algo está funcionando, hay que mejorarlo o mantenerlo si está funcionando bien. El profeta fue en medio de una crisis a llevarle el alimento espiritual a los hijos de los profetas. Qué importante. Qué importante que un líder forme otros líderes en todos los ámbitos. Qué importante que tú formes otro tú. Qué importante que tú lleves a otro nivel una versión mejorada de tu liderazgo. A Dios le agrada eso. Y aquí viene mi primer punto de este mensaje. Dice la palabra que estando ahí con los hijos de los profetas, el profeta primeramente optó por saciar la necesidad imperante en ese momento, que era el hambre, y mandó a preparar un gran potaje. Déjeme decirle que más abajo dice en la escritura que ahí había alrededor de 200 hombres. O sea, imagínese qué volumen de comida se estaba gestionando ahí. Habían casi 200 hombres. Y el profeta va y prepara la comida natural primero. Y tenemos que entender eso. Una persona con hambre no puede estudiar. Una persona con una necesidad muy grande debe de saciar primero esa necesidad para que tenga la plataforma y poder recibir la comida espiritual. Jesús alimentaba a los hambrientos y luego les predicaba. No es fácil irle a hablar de la Biblia, de cosas espirituales, a una persona muerta de hambre. Me encanta Jesús porque siempre llevaba la necesidad específica de las personas, la saciaba y luego le daba el alimento espiritual. Copiemos eso, gente de Dios. Copiemos eso. Dice entonces que cuando envía a preparar el potaje, uno de ellos salió al campo a recoger hierbas y halló una mirad cómo dice, como parra montés, y llenó su falda de calabazas silvestres. Aquí viene algo interesante. Esta persona, por ignorancia, toma una hierba venenosa creyendo que era una hierba buena.
creyendo que eran algo bueno para la comida. El enemigo de las almas siempre ha querido matar la simiente que va a traer la bendición. Me explico. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, cuando iban a ser el libertador de Israel, que era Moisés, fíjese cómo el enemigo usó al faraón y se dio una orden de que todos los niños judíos fueran muertos al nacer. Y de ahí sale Moisés, que inclusive ese nombre Moisés significa rescatado de las aguas. Y ustedes muchos conocen la historia de Moisés. Su mamá lo pone en una cesta, lo tira en el río Nilo, y lo demás es bueno que usted lo lea en la Biblia, lo que pasó con Moisés. Dios cuidó a Moisés porque era Moisés en quien se iba a cumplir la liberación de Israel del pueblo de Egipto. Pero tengo también, históricamente, para decirle otro ejemplo bíblico. Cuando iban a nacer Emmanuel, Dios con nosotros, el nacimiento de Jesús, también el enemigo, el diablo, a través del rey Herodes, envió un edicto en el que fueran también muertos, en el que fuera, buscado todos los niños. Y hubo que salir con Jesús hacia otra región. Dios siempre va a guardar la generación que lleva el mensaje profético. Aquí mire cómo la ignorancia de muchas personas quiere mezclar las cosas tóxicas del mundo con las cosas espirituales. Es muy peligroso mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Esas medias verdades, esos planteamientos humanistas muchas veces que se hacen, que parecen buenos, pero que no tienen un fondo bueno, hay que tener mucho cuidado. Y dice la palabra que este hombre, creyendo que estaba haciendo algo bueno, en ignorancia, ¿qué hizo? Le echó veneno a la comida de los hijos de los profetas. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si toda esa generación de profetas se hubiese intoxicado y se hubiesen envenenado ahí? Una gran victoria para el infierno. Pero Dios guarda a sus hijos para que se mantenga y se establezca los principios del reino de generación en generación. Dice que él regresó, la rebanó en la olla del potaje, porque él no sabía lo que era. Este es mi segundo punto. Hay gente que no sabe lo que está haciendo. Hay gente que en las cosas de Dios, en estos días, no sabe lo que anda haciendo. Tú y yo tenemos que tener mucho cuidado a lo que consumimos. El consumo de la comida espiritual. Hay una comida espiritual y es esta. La palabra de Dios es comida espiritual. Pero hay que tener cuidado cómo esta comida se digiere. Porque hoy en día, a través de estos mismos medios de internet, no porque estén aquí significa que sean buenos. No porque usted lo vea en internet, no porque alguien lo diga en la televisión, no porque alguien diga, usted tiene que consumir eso. Hay que tener cuidado con no enseñar lo que usted no ha vivido. No hay cosa de más peso que usted poder enseñar lo que usted vive. Ese oficio que usted hace, usted no sabrá hablar de leyes. Quizá usted no sabrá hablar de arquitectura, de ingeniería. Pero de pelo sí, porque usted tiene un salón o usted tiene una barbería. Tal vez de leyes no, pero de mecánica sí, porque usted es mecánico. Tal vez de construcción no, pero de electricidad sí, porque eso es lo que usted se maneja. Creo que me está entendiendo. Así debe ser. Es importante que nosotros
apelemos, si estamos caminando con Dios, apelemos a nuestra historia con Dios, a nuestro testimonio en la vida, cómo Dios nos ha ayudado para transmitir esos valores a las generaciones que vienen. Dice que entonces, cuando comenzaron a comer los profetas, dice que empezaron a gritar: hombre de Dios, le decían a Eliseo, hay muerte en esa olla. Y no se lo pudieron comer. ¿Qué pasa cuando algo que comenzó bueno se daña? ¿Qué pasa cuando algo que comenzó con una buena intención, eso comenzó tan bonito, pero lo dañaron? ¿Te ha pasado eso? Eso sí comenzó bien, eso iba muy bien, hasta que lo dañaron. Te digo algo, nada se daña en las manos del Señor. Nada se daña. Para Dios no hay nada imposible. En una ocasión Dios le dijo a un profeta que fuera a la casa del alfarero, y estando el profeta Jeremías en la casa del alfarero, pudo ver cómo se echó a perder en sus manos una vasija de barro. Pero dice que él vio de nuevo cómo volvió el alfarero y de lo que estaba perdido hizo una vasija como él quiso. Nada se pierde en las manos de Dios. Si tú comenzaste eso, poniéndoselo a Dios en oración, poniéndoselo a Dios en ayuno, poniéndoselo a Dios con todo tu corazón, aunque tú creas que haya pasado algo que lo dañó, Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y efectivamente, aquí viene y dice que Eliseo se para y dice: tráiganme harina. Y esparció en la olla la harina y dijo: ahora dénsela de comer a la gente. Miren la diferencia. Aquel hombre en ignorancia echó toxicidad, echó veneno en la comida. Mas ahora el hombre de Dios arregla, mejora, desintoxica la comida que no se podía comer y le echa harina. La harina es símbolo de la palabra de Dios. La harina es símbolo de Cristo. La harina tipifica a Cristo. Es decir, cuando el profeta le echa harina, eso tiene también un significado natural. La harina absorbió la toxicidad de esas hierbas. Está demostrado que la harina puede hacer eso en algunas circunstancias, absorber la toxicidad cuando se mezcla con otra sustancia. Eso fue lo que pasó. Pero fíjese, de eso se valió Dios para llevar a cabo sus propósitos. Cuando el profeta le echa harina, la esparció en la olla y dijo: dad de comer a la gente. Dice: y no había ya ningún mal en la olla, y todos pudieron comer. Qué importante entonces son estos 3 puntos. Número 1, recuerda, hay que preservar la simiente de Dios. Y la simiente de Dios lo representan para la iglesia los jóvenes que van a hacer el relevo generacional para seguir hablando la palabra cuando nosotros faltemos. Ese relevo generacional son tus hijos, que son los que van a seguir con tus negocios, con tu empresa. Van a seguir dándole dignidad a tu apellido. Van a seguir multiplicando las enseñanzas y los valores que tú como padre, tú como madre, estás forjando, estás enseñando ahora y te estás sacrificando para hacer. Recuerda que habrá siempre un enemigo que quiere cortar los propósitos de Dios. Pero te recuerdo, Dios tiene la última palabra. Mira, déjame explicarte algo. Yo no sé cuántos de ustedes, si miran retrospectivamente en su niñez, ¿cuántos de ustedes, me voy a incluir, cuántos de nosotros tuvimos una niñez difícil, que estuvimos a punto de morir, aún cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, y cómo Dios nos preservó para que ahora estemos predicando la palabra, para que ahora estemos orientando a otros con la palabra del Señor?
Y no solamente para que estemos orientando a otros, sino que nosotros mismos fuimos orientados para poder orientar. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y es por eso que decimos lo que dice la palabra. Dios tiene un propósito eterno contigo y conmigo. Pongamos en las manos de Dios nuestras vidas para que sea nuestra vida un propósito vivo en las manos de Dios. La segunda cosa, resumiendo, es que hay que tener cuidado con no mezclar los argumentos y la toxicidad que pueda haber en el mundo con las verdades espirituales. Hay una separación muy clara entre la iglesia y entre lo que es mundo. Lo que es mundo, mundo es. Lo que es de Dios es. Entendamos y discernamos a separar una cosa de la otra para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Y por último, aunque algo parezca que se dañó, que se envenenó, que ya no hay forma, ahí está Jesucristo, que como la harina esparcida en la olla, va a quitar de nuestras vidas todo lo tóxico, va a quitar de nuestro derredor, va a quitar de su familia, de su iglesia, de tu casa, de tu trabajo, de mi casa, va a quitar toda la toxicidad que pueda envenenar nuestra olla. Él tiene la última palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde. Quiero orar antes de completar este tiempo y quiero que me acompañes. Ahí donde estás, con todo tu corazón, cerremos nuestros ojos y orémosle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por este tiempo que cada semana compartimos en este lugar. En el nombre de Jesucristo te presento la iglesia, te presento cada hombre, cada mujer, cada familia representada. Dios del cielo, cuida tu simiente en esa casa, cuida tu simiente en la iglesia. Dios del cielo, si hay toxicidad en medio nuestro, esparce la harina, Padre. Esparce la harina. No se ha perdido todo, Señor. Estamos a tiempo. Si tú estás, estamos a tiempo siempre para volver a ser propósito de Dios en todas las cosas. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos tu bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.